Muy buenos días, estudiantes de décimo. Soy la profesora Yanet González, profesora de Historia de Panamá. El tema de hoy es los primeros pobladores del Istmo de Panamá y vamos a ir desarrollando cada punto. En este caso vamos a hablar sobre los primeros asentamientos y también los antecedentes o lo que provocó la población, nuestras primeras poblaciones en Panamá, en el Istmo de Panamá, y también hablaremos sobre las regiones arqueológicas de Panamá. Tenemos la región oriental, que es la Gran Darién, tenemos la región occidental o Gran Chiriquí, y la región central o Gran Coquelé. Entonces iniciamos como primer punto, primeros asentamientos. En el periodo paleoindio, el Istmo de Panamá se constituyó en un puente cultural. Esta idea está apoyada en la existencia de herramientas tanto de estilo Clovis, típico de América del Norte, como cola de pez, característico de América del Sur. Debemos repasar la información que fue dada anteriormente cuando hablamos sobre todos nuestros primeros pobladores en el Istmo de América. Se habla aquí que los mismos pobladores o el mismo método de subsistencia que utilizaron nuestros primeros pobladores en Panamá fueron los mismos métodos de subsistencia que utilizaron los primeros pobladores en el continente americano. Ok, desde que se inició la colonización del Istmo de Panamá, los patrones de asentamiento fueron cambiando a medida que el modo de vida se transformaba. Ya no eran los mismos asentamientos, ya no eran la misma forma de vida, porque todo iba cambiando. Todo se va transformando, en pocas palabras, se iba modernizando, el hombre iba avanzando. Ya de ser un homínido, un Homo sapiens, el hombre pasó a ser evolución, él empezó en la evolución y todo empezó a transformarse. Sus métodos de caza, sus métodos de subsistencia fueron cambiando, porque el hombre fue inventando entonces cómo cocinar los alimentos, cómo comerse los alimentos, porque al principio los alimentos no los cocían al comérselos, pero luego cuando fue avanzando la evolución, el hombre tuvo que aprender a cocinar sus alimentos, a crear sus herramientas de caza, sus herramientas de trabajo, sea de metal o sea de piedra. Primero eran de piedra y luego pasaron a ser de metal. En el periodo paleoindio, como hablamos en clases anteriores, el periodo paleoindio y el periodo mesolítico, todos estos periodos ayudaron a la evolución del hombre. Bien. La región estaba poblada por grupos de sociedades recolectoras y cazadoras. Su dieta estaba basada en animales de gran tamaño, megafauna, a las cuales iban siguiendo. Entre los animales que posiblemente eran cazados en el Istmo de Panamá se encuentran el megaterio, el mastodonte y el caballo americano. Se han encontrado restos de estas especies en nuestro territorio, aunque todavía no se ha logrado encontrar restos de estas especies en sitios de ocupación humana. La población era nómada o seminómada. El patrón de asentamiento en este periodo fueron los campamentos. Este es un tipo de ocupación temporal de territorio, a veces a cielo abierto o bien en abrigos rocosos, es decir, enormes rocas salientes que pueden cubrir parcialmente de lluvia, del viento y de otros elementos de la naturaleza. Nuestros primeros pobladores no se establecían en un solo lugar, por eso se le llamó nómadas, porque donde encontraban un lugar donde vivir, allí se acentuaban y allí vivían. No como cuando son de un método sedentario que permanecían entonces en un solo lugar. En el periodo precerámico, el patrón del poblamiento varió. Según los años, el patrón de poblamiento variaba. Además de los campamentos, las sociedades empezaron a establecerse en caserías que tenían una población más estable y abarcaban grupos de casas más o menos dispersas. Ya las casas estaban un poco juntas, ya ellos establecían un método de caza que lo hacían en grupo
y tenían entonces sus lugares de vivienda ya establecidos en un lugar. Este patrón coincide con los inicios de la mestización de plantas en el istmo panameño, lerén, sangú, zapallo, yuca y las primeras versiones del maíz. Imagínense que así como el hombre evolucionó, así también evolucionó el maíz, la mazorca que nosotros conocemos aquí en Panamá. Así como con las extinciones de los grandes mamíferos, lo que obligó a cazar especies de menor tamaño. Como ya se había establecido un método evolutivo, ya no habían especies de mayor tamaño, sino que entonces ya eran de menor tamaño. Durante el periodo cerámico tardío, se produjo una nueva transformación de los patrones de asentamiento. La población se extendió prácticamente por todo el istmo, gracias en parte a una mejora sustantiva en la productividad agrícola. Ya no se dedicaban solo a la caza para la comida, para alimentarse, sino que también sembraban y también cuidaban animales para su subsistencia y también para el intercambio con otros seres humanos. ¿Qué quiere decir? Antes ellos no cultivaban, ellos no sembraban, pero ya en este periodo comenzaron a sembrar, se dedicaron a la agricultura. Al mismo tiempo, la población tendió a concentrarse en aldeas, ya no estaban viviendo de forma nómada, es que hoy vivo en una piedra, mañana vivo en un valle, pasado vivo en una llanura. No, ya ellos entonces se habían asentado en aldeas, ya habían comunidades como las comunidades como en las que nosotros vivimos. Por ejemplo, yo vivo en Nuevo México, algunos viven en otras comunidades, Guarumal, San Antonio, La Cabima, San Vicente, Villa Grecia, porque hay estudiantes hasta de Gonzalillo que nosotros tenemos dentro del colegio. Por ejemplo, hay estudiantes que viven en Alcaldías, y entonces son comunidades como la que nosotros tenemos. Entonces, la organización política en nuestro territorio se hizo más compleja y surge el cacicazgo, una unión política y económica de varias aldeas bajo el mando de un cacique o jefe. Ya la evolución fue progresando de tal forma que ya ellos nombraron un cacique o un jefe que era quien los dirigía. En ese momento aparece la última etapa del patrón de asentamiento, el centro ceremonial, que cumplía funciones políticas y religiosas para varios cacicazgos. En nuestro país se ha encontrado uno en el sitio arqueológico Barriles. Entonces, miren, cuando en este periodo ya había un cacique que establecía métodos de religión, establecía métodos de agricultura, métodos de caza, métodos de subsistencia. Era entonces un centro ceremonial. Para nuestros primeros pobladores, el centro ceremonial eran enterrados los guerreros más valientes de los cacicazgos de la región. El guerrero más valiente cuando moría, entonces ese era enterrado. O sea, ya se fue viendo que antes, quién sabe dónde quedaban los primeros homínidos o los primeros pobladores cuando morían, qué hacían con ellos. No se dice porque todavía no lo tengo para decírselo, pero puedo hacerme una idea que de repente quedaba allí donde moría y los animales se lo comían o ellos, no se sabe. No lo estoy diciendo que sea así, pero es una idea, para que tengamos una idea. No sabemos, recordemos que el hombre estaba en un método evolutivo. Entonces, cuando el hombre evolucionó, ya lo que hacía era enterrar a sus muertos. Todo esto fue a base del ¿qué? Del centro ceremonial. Y también se celebraban actividades religiosas en las que se combinaban juegos, cantos, rituales. Quiero darles un detallito sobre el maíz. El maíz surgió a partir del teosinte mediante una manipulación genética que tomó miles de años. Las nuevas especies eran más productivas y favorecieron el surgimiento de las sociedades complejas capaces de generar excedentes de alimentos y activar el comercio. Ok, entonces vamos a pasar a lo que son los antecedentes o lo que provocó nuestros primeros pobladores en nuestro istmo. Estamos hablando del istmo de Panamá. De acuerdo con la teoría más aceptada en la comunidad científica,
Sobre el poblamiento de América, los primeros pobladores del Istmo de Panamá corresponden a algunas de las oleadas migratorias que entraron por el estrecho de Bering y se fueron desplazando paulatinamente hacia el sur del continente. Las pruebas de existencia humana en sitios arqueológicos de América del Sur, como el del Monte Verde en Chile, hace 12.500 años, hacen suponer que la primera presencia humana en el istmo es anterior a esa fecha. Estas comunidades debieron haber pasado por nuestro territorio, si bien no se detuvieron aquí, solo a partir de 11.500 años se verifica una ocupación continua de nuestro territorio. ¿Qué es lo que llevó nuestro poblamiento en nuestro istmo, nuestro bello y hermoso istmo de Panamá? Lo que todavía hasta el siglo XXI, en el año 2020, todavía vemos lo que se llama la migración, ¿ok? Oleadas migratorias, gente que viene de otros países, de otros continentes, a morar en nuestro país. Eso fue lo que llevó, porque los antecedentes, lo que llevó a la causa. Entonces lo que llevó a los pobladores o a poblarse nuestro istmo fue las oleadas migratorias.